temporada, ¿verdad? Nos acercamos a una elección que presumís que va a ser de qué manera. Por lo pronto, es la primera elección que se da en el contexto de la pandemia, lo cual le da una sensación de que todo puede pasar. Y por otro lado, estoy viendo que esto ha afectado, como si los resultados de esta elección van a depender de los dos grandes frentes que nos gobiernan, que indudablemente está dejando a la política argentina con este esquema de frentes de distintos, y tiene cosas a favor y cosas en contra. Cosas a favor es que permite que los llamados outsiders de la política se animen, porque no se tienen que sentir identificados con un solo partido político, hablan de un cierto sector, de una cierta ubicación ideológica dentro del plano nacional, si se quiere, de la política, y eso permite que lo que pasa en el frente opositor, que dentro del radicalismo se acerque Facundo Manes, una persona que está muy bien instalada en la sociedad, tenga mucho para crecer. Y eso de alguna manera lo permiten estos frentes. Pero y por otro lado, tenés frentes que terminan peleándose o terminando discutiendo algunas ideas por no tener justamente algo, una identidad definida dentro de o fuera de la coyuntura que se está jugando en estos momentos. Por lo tanto, está todo muy cambiado, porque tantos el gobierno, el frente del gobierno, que como se desprendió de las declaraciones del intendente municipal Cristian Cardoso hace pocas horas, cuando dijo que él no piensa para nada en las elecciones, llegado el momento armará una lista y la presentará, pero su único objetivo es la vacunación. Eso muestra a las claras dos cosas. Por un lado, de que el discurso de la campaña va a estar basado en el tema salud. Y por otro lado, es que es verdad, está preocupado en otros temas, no así en lo que nosotros llamamos la rosca política. Esto sí está ocupando gran parte del tiempo de la oposición, que a toda costa quiere evitar las elecciones internas, ¿no es cierto? Están buscando, a pesar de los cambios que se están dando de distrito a distrito, ya Jorge Macri aparentemente se bajó. Estoy hablando del núcleo duro del Ujú. PRO, ¿no es cierto? Lo mismo hizo Patricia Burlich, aunque a favor del sector que lidera más el intendente o el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En esa indefinición, en esa búsqueda de evitar las internas nos encontramos ahora. Es decir, por cumplir con la ley están haciendo lo imposible para no cumplirla. El Leo, ¿crees que se ordena de arriba hacia abajo? Entonces, digo, habrá que esperar algunas semanas más. Quedan algunas semanas, ahora vamos a repasar el calendario electoral para el cierre de listas. Pero habrá que esperar una semana más que se ordene de arriba hacia abajo. Los distritos serán los últimos en acomodar los tantos. Los distritos del interior puede ser que terminen permitiendo que algún sector, a modo de evitar mayores discrepancias, acepten algún tipo de interna. Pero que está ordenado arriba hacia abajo no me cabe ya la menor duda. Este viaje sorpresivo de Mauricio Macri a cumplir funciones de la fundación de la FIFA, en la cual preside, le dejó la puerta abierta para que Horacio Rodríguez Larreta finalmente haga lo que pretende él, que era, esto ya aparentemente se va a arreglar este mismo fin de semana, Sí. te diría más, ya estaba definido, pero en su ambición por filtrarlo a la prensa para que los editorialistas de este fin de semana lo puedan analizar en más detalle, se apuraron a lanzar que el arreglo estaba dado, que María Eugenia Vidal va a encabezar la lista en la ciudad de Buenos Aires y que Patricia Burlich bajaría al tercer lugar. Esto molestó mucho al sector más ortodoxo del PRO porteño, que Ujú. por otra parte es el más fuerte, y no le gustó a Patricia Burri que esto haya trascendido, y a eso había puesto en peligro lo que ya todo el mundo da que va a ser un hecho. Y Santilli también, ya en su función de candidato y ya habiendo logrado que Jorge Macri se bajase, pretende hacer lo mismo con Facundo Manes. El radicalismo viene un poco agrandado, ¿no?, con la aceptación que tuvo de Manes. El radicalismo hacía rato que no tenía un candidato como para decir posicionarse y animarse a enfrentar al PRO.
Recordemos que la Unión Cívica Radical es la que entregó la estructura a esta alianza que se formó y que sirvió para ganar el gobierno en el año 2015. Pero de ahí en más siempre se mantuvo con un perfil bajo, como un escalón más abajo que le cedió al PRO para que en definitiva sean los que ponían los hombres de mayor peso o los que llegaban al cargo mayor, de mayor poder a la hora de administrar. Esta vez el radicalismo parece decidido a querer enfrentar unas elecciones paso al PRO, en este caso, pero al mismo tiempo, si uno habla con la gente del PRO de Buenos Aires, dicen que se van a tomar esta semana y que van a lograr convencerlo. La primera respuesta fue Manes subiendo a las redes sociales un audio donde se juega y confirma que va a ser candidato. ¿Vamos a verlo? Lo vemos. Lo vemos, dale. Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar. Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes. Por eso decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país, en un nuevo mundo, y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y sobre todo hacerlo. En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra, sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros. Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final. Ya confirmó Facundo Manes su por lo menos voluntad de ser candidato. Todavía habrá que definir la lista, ¿no? Insisto, es candidato del radicalismo. Ahora habrá que ver cómo queda en qué lugar. Sí, salvo que Santilli le ofrezca ir acompañarlo en el tercer lugar o algo por el estilo, ¿no? Cosa yo no creo que suceda. Pero todo está por ver. ¿Me das un minuto? Repasamos la agenda, el calendario electoral que ya comenzó este mes, está en marcha y nos va a llevar hasta septiembre, cuando, si no me equivoco, es el 14 de septiembre, vamos a tener las elecciones PASO en la República Argentina. Con listas únicas, con internas, aún no lo sabemos, pero sí vamos a empezar a saberlo dentro de pocas semanas más. La carrera electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, que el 12 de septiembre próximo definirán los postulantes que por cada espacio político competirán en las legislativas del 14 de noviembre, tendrá su principal puntapié el próximo 24 de julio. Ese mismo 24 de julio está prevista la oficialización de precandidatos por parte de las juntas electorales partidarias, así como la comunicación a juzgados por las juntas partidarias de las listas de precandidatos oficializados, para su información a la Dirección Nacional Electoral para asignación de aportes y espacios de campaña. También, dentro de un mes, según indica el cronograma electoral, se realizará la presentación de los modelos de boletas por parte de las listas internas ante las juntas electorales partidarias, la oficialización de los modelos de boletas por parte de las juntas electorales partidarias y la presentación de los modelos de boletas oficializados por las juntas electorales partidarias ante juzgados federales. Las PASO se realizarán el domingo 12 de septiembre y las elecciones legislativas, en las cuales la Cámara de Diputados de la Nación renovará 127 de sus 257 bancas y el Senado Nacional 24 de los 72 escaños que posee, será el domingo 14 de noviembre.
Previo al cierre de listas, el cronograma marca el 14 de julio próximo como el día estipulado para el fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios. En tanto, el 19 del mes próximo se realizará la comunicación a los juzgados por parte de las agrupaciones políticas de la integración reglamentando domicilio, días y horarios de funcionamiento y sitio web de las juntas electorales partidarias. También será la fecha de fin de plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas para las PASO y elecciones generales, la asignación de colores para agrupaciones nacionales y comunicación, además juzgados federales, así como la asignación de colores para agrupaciones distritales que no pertenezcan a una agrupación nacional. El 31 de julio finalizará el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la Dirección Nacional Electoral, DINE, y el 8 de agosto se iniciará la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las PASO. Ya el 5 de agosto se realizará la designación de autoridades de mesa y será el último día para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas, impresión y publicación de los padrones definitivos. También en esa fecha se dará inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital, así como el uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet. El 18 de agosto comienza la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. Y el día 23 termina el plazo para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón, solo enmienda de erratas o omisiones. Los plazos electorales estipulados indican que el 28 de agosto se difundirán los lugares y mesas de votación y el 2 de septiembre se producirá la destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos. Desde el 4 de septiembre rige la prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y el viernes 10 finaliza la campaña electoral y comienza la veda electoral. El día de la realización de las PASO, el domingo 12 de septiembre, estará vigente la prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección. 2 días después, el martes 14, finalizará el plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección, y comenzará a desarrollarse el escrutinio definitivo de las PASO. Nuevo segmento, pero en este caso ya nos metemos de lleno a hablar de el escenario político argentino, ¿te parece? Y es el momento, estamos arrancando julio, estamos a 3 semanas nada más que se cierren las listas y hay un montón de factores que van a estar afectando. Recientemente sucedieron elecciones en la provincia de Jujuy, en Misiones, y bueno, el cierre de listas que tan caldeado que se está dando en la ciudad de Buenos Aires y en nuestra provincia de Buenos Aires hace que sea el momento de hablar, y me parece que estaría bueno alguien que sepa sobre el tema, ¿no? Alguien que esté al tanto de la actualidad. Hemos invitado, y lo que es mejor aún, ha aceptado la invitación, Andy Tau, que es justamente politólogo y tiene un blog, ¿no? Donde analiza, ¿no?, los procesos políticos. Andy, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Estás siguiendo de cerca este proceso que está atravesando la Argentina. ¿Nos dice algo lo que pasó en Misiones y en Jujuy? Nos dice que las provincias tienen esta posibilidad de separar sus elecciones de las elecciones nacionales, y en el caso de Misiones de Jujuy, el gobierno que lo llevó adelante le fue bien electoralmente, y es lo mismo que espera el gobernador de Salta, que convocó también de manera anticipada, y pienso que también el gobierno de Corrientes, que hizo lo mismo respecto a sus competencias locales. Bien, y en general, en esto yo te preguntaba si nos dicen algo, ¿no? Más allá de esto, digo, ¿marca alguna tendencia? ¿Puede influir esos resultados electorales en lo que va a pasar en el escenario político luego? A lo sumo, lo que va a suceder en el escenario local, o sea, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Misiones, es evidente que el mejor posicionado para sacar más votos es el oficialismo local, o sea, el misionero, el misionerista, o el de Morales en Jujuy. Eso es lo que podemos saber hasta ahora, por lo menos, digamos, no creo que eso se proyecte a nivel nacional
Yo ninguno de los dos casos. te quería hacer una pregunta concreta con respecto a Jujuy, Andy, y tiene que ver porque el gobernador, claro triunfador de las elecciones de este fin de semana que pasó, quiso promocionar mucho la gran ventaja que le habían sacado al partido por el que llevó la Tupac Amaru, ¿no es cierto? La derrota de Milagro Sala. Incluso vendieron el hecho del gran triunfo que habían hecho en la escuela del sitio que perteneció, que armó Milagro Sala en su momento, dando a entender de que la gente ya descreía de ello. Yo te pregunto, si esto es tan así, en primer lugar, y en segundo lugar, si esto termina perjudicando al gobierno nacional, quien se encargó de apadrinar y defender incluso en la justicia a un personaje como Milagro Sala, en cómo afecta esto a la política nacional concretamente. Bueno, lo que se ha podido ver hasta ahora es que hay una convivencia civilizada, llamémoslo, en ausencia de una mejor palabra, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial de Morales, en la cual no hay una cuestión, un reclamo formal y declarativo, pero a nivel político la relación es de mutua distancia o de no intervención. De estas elecciones el gobierno nacional prácticamente no apareció, no se declaró a favor de ninguna fuerza, no hizo campaña, se mantuvo al margen, no solo de la organización que no le compete, sino me parece que a todo nivel tampoco se metió en los resultados, no hizo un análisis, por lo menos yo no he visto que haya habido a nivel nacional una... Aparte el justicialismo local en Jujuy se presentó separado, y bueno, eso es uno de los objetivos que tienen los oficialismos locales cuando adelantan las elecciones, que no se les hagan simultáneas con las nacionales, como sucede acá en provincia de Buenos Aires de manera recurrente, que justamente la discusión nacional se les mete, entonces la competencia tiene otra dinámica que no favorece tanto al local o al que trabaja de oficialismo local. Así que yo creo que lo que hay que analizar es sobre todo en elecciones legislativas, las situaciones locales. En el caso de la relación con Jujuy, digamos, de cero a intervención federal no hay mucho a favor del máximo, ¿no? Me parece en este momento respecto a la situación de Jujuy, institucional y política. Bueno, y en este escenario electoral que nos toca vivir, hemos visto que la pandemia, ¿no?, ocupó, digamos, los discursos o por lo menos los enfrentamientos de la política, ¿no? Hemos visto que han tenido posiciones antagónicas. En un primer momento hubo una ilusión con una primera foto, pero luego eso se dibujó rápidamente. ¿Qué sucederá ahora? ¿Será la pandemia el centro de la escena en los políticos en la campaña? ¿O aparecerá tal vez allí algún proyecto superador, quienes empiecen a pensar en el 2023 como una herramienta de transformación? ¿Comenzarán ese armado o será una elección solamente para cuidar cuántas bancas queda en cada frente electoral? Bueno, yo creo que es inevitable o irreversible que la pandemia de alguna manera se mete en la política o está presente y va a tener su influencia. Habrá que ver, digamos, cuál es en concreto, pero en lo inmediato la economía y la vacunación van de manera, o se espera que se actúe de manera coordinada o de manera virtuosa entre sí, de manera que a medida que avanza la vacunación la economía se haga mejor y eso favorezca al gobierno en las elecciones, ¿no? Que el clima de negocio, el clima económico, el bolsillo esté más holgado y eso lo favorezca como incumbente, como oficialismo, como actual detentador del poder. Así que yo creo que sí, y también obviamente va toda la cuestión de la gestión de la pandemia, cómo lo manejó el gobierno y cómo las críticas que hubieron en la oposición. Obviamente me parece que actualmente lo vemos todos los días,
gira alrededor de eso. No creo que la campaña deje de hacerlo, por lo menos en una parte, o en uno de los capítulos, me parece, de la campaña será, me parece bastante probablemente la gestión de la pandemia y cómo se manejó, cuáles eran las alternativas, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Y en esto hay que ser consciente que, no más allá de la gestión del presidente, todos sabemos que como país Argentina depende mucho más de lo que pasa localmente o de lo que hacen las autoridades locales, así que la gestión de la pandemia es algo conjunto que no, más allá de los colores políticos, es algo interesante de analizar, por supuesto, así que es algo que involucra a todos los niveles de gobierno y por lo tanto muy probablemente sea uno de los temas a discutir, bueno, que cada uno defienda lo que hizo o critique lo que le pareció que está mal, y me parece que va a ser una discusión válida porque me parece que una de las cosas importantes o enseñanzas que nos puede dejar la pandemia, bueno, ver quién juzga mejor las situaciones o quién toma las decisiones más correctas en una situación que hay una gran incertidumbre. Eso es parte de lo que se discute cuando se discute la política, ¿no? Andy, en la previa nosotros tenemos en cuenta que el escenario político argentino está con la famosa grieta, donde cada uno de los sectores conocidos como todos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, por lo menos así se llamaron la última vez, tienen sus seguidores y tienen sus votantes fieles. Y hay una tercera opción de independientes que andan dando vueltas, que en su momento votaron al Frente para la Victoria hasta que llegó Macri y le dieron el triunfo a Macri, después se cansaron de Macri y le dieron el triunfo al Frente de Todos, luego de una unidad de todos los sectores justicialistas. Hoy, en principio, hay una tercera fuerza nuevamente de independientes que está viendo y va a votar de acuerdo, como vos explicabas recién, a la coyuntura, sea por el tema económico o sea por el tema vacunas. ¿Vos creés que ese sector, que en definitiva todos creemos que van a ser quienes de acuerdo para qué lado se inclinen, van a dar al vencedor, puede ser que aparezca una tercera ventana, como podría ser un Randazzo, La Baña, o vos estás viendo a alguien más que pueda llegar a aparecer a lo mejor en el interior? ¿Está esa expectativa o hay que centrarse en que estamos metidos en la grieta y va a ganar el que denuncie mejor al otro o el que haga un poco mejor las cosas? Te pregunto esto también, si querés, asociado al hecho de que apareció ahora Facundo Manes, un outsider de la política, pero que sale a jugar, ya oficializó que va a ser candidato, pero jugando en uno de los sectores. O sea, si esto puede llegar a influir o eso hubiese sido más beneficioso si hubiese aparecido como un tercero en discordia. Bueno, uno puede mirar cuál es el punto de partida numérico de cada fuerza, y estamos hablando del 48 a 40 del 2019, con lo cual, digamos, no creo que el oficialismo llegue al 48 que llegó en el 2019, pero estamos hablando de que tiene un margen hasta de 8 puntos para igualar lo que podría ser la mejor performance de Cambiemos, que es el 40, ¿no? O sea, puede para 20 puntos, que con eso lo empata. Y si el macrismo se mantiene al nivel. Entonces, la pregunta es si estamos hablando de una elección que se gana, en definitiva, que más votos obtiene o el que más bancas saca. Y bueno, hay que analizar distrito por distrito y cuáles son las oportunidades. Obviamente vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires porque es la que tracciona o la que tiene mayor incidencia en el nacional. Y en ese caso, bueno, no veo por ahora que las terceras fuerzas superen esos 8 puntos que podría llegar a perder el oficialismo en manos de los desencantados o a los que lo acompañaron pero ya no lo acompañan. Digamos, ese escenario que lo dejaría en última instancia en 40 puntos y peleando ahí cabeza a cabeza o mucho mejor, porque en el caso de que Macri, ¿no? O el macrismo o Manes o el candidato que tenga
Juntos por el Cambio mantenga ese 40 puntos, pues, esté cerca de ahí, que bueno, ya sería un logro importante después de un gobierno que todavía la gente recuerda que no fue tan brillante. Entonces, esto de Manes, bueno, es un candidato más de la Alianza Cambiemos. Se podría decir que como perfil no es el típico radical, por supuesto, pero me parece que está más adecuado a digamos, al target o al electorado que está siguiendo a Cambiemos en todo este tiempo. Me parece que es el tipo de liderazgo que buscan y no una cosa más tradicional del radicalismo, que me parece que Sí. está haciendo más humo o más agua en las encuestas que un liderazgo como este, que se plantea viniendo más de lo mediático, de lo famoso, por otros motivos, que algo más partidario, tradicional, un dirigente conocido y con una trayectoria, digamos, Sí. muy Me tienta un definitiva. poco porque mientras que los radicales están pensando en Manes, ¿no? Macri piensa en atraer a alguien como al Dipi, ¿no? Que también lo mete en el conurbano bonaerense. Yo no lo digo a lo mejor sea un poco en broma, pero la verdad que está pensando meterse en el conurbano bonaerense con un personaje que lo saca de la capital federal, ¿no? Digo, me parece que es también una figura interesante como para analizar. Sí, sí, por supuesto. Este, esa búsqueda de referentes conocidos que le den el volumen político que le falta, me parece, a una propuesta que está muy sustentada en estas estrategias de marketeo, de mercadeo político y de búsqueda de estas figuras luminarias que apoyen. Ahora, digamos, también se ve claramente en el caso del DIP o de otras figuras más populares un intento de captar un voto peronista flotante, se podría decir un Es raro. voto. Y cómo Sí, analizas, ya que estamos hablando de Cambiemos y figuras de Cambiemos, el hecho de que María Eugenia Vidal, quien había prometido la vida por el ciudadano bonaerense, haga la mudanza y se vaya para otra vez para la ciudad? ¿Le puede afectar esto electoralmente tanto a María Eugenia como para el sector al que representa? y bueno, es una vuelta, este, Regreso sin Gloria, hay una película, ¿no? Ujú. Digamos, después de una gobernación que no pudo reelegir, vuelve a su distrito original y me parece que eso habla también de la falta de dirigentes porque se sufren tanto porque un dirigente cambia de distrito. Es que ahora quién queda a cabeza de la boleta de la provincia de Buenos Aires, todos se preguntan, ¿no? ¿Qué dirigente de más Y alto proponen a rango Santilli, tienen? están haciendo el enroque con Santilli. Sí, sí, pero a Santilli no lo conocen, y está bien, son esas maniobras que suceden, me parece. Pero me parece, más allá de esta cuestión de cambio de domicilio, es muy frecuente, me parece, en la política bonaerense y porteña estos cambios. Se han, no sé si naturalizarlos, pero indican otra cosa, son indicadores de que es muy difícil separarlo, o que están muy interrelacionados políticamente, y bueno, eso es parte de cómo Vos, funciona vos me este decís, país, ¿no? Y vos entonces, me decís entonces que esto es una vieja costumbre, un folclore de la política, la gente lo asimiló y no le va a afectar. No llega un momento, un proceso donde el electorado, la sociedad bonaerense madura y se empieza a cansar y empieza a marcar sus molestias a través del voto. ¿No ves que ha llegado eso? ¿O yo crees que lo que veo es que están interrelacionados los distritos a un nivel que sucede eso y de manera más frecuente, y que no se puede decir hacia qué dirección va a ir eso. Lo único que manifiesta es eso, y también sobre todo un partido como el PRO, que tiene base sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y que en la provincia, bueno,
si no es Vidal, tiene poco para ofrecer, y eso también habla de esa centralidad de Buenos Aires, pero como partido esencialmente vecinal y con dificultades para proyectar desde otro lado, y que sin embargo llegó a la presidencia con Macri, ¿no? Es todo una cosa interesante para analizar, pero en sí, digamos, no sé cuál debería ser el agravio, digamos, que pasa de un distrito a otro, si del lado de los porteños que no, o del lado de los bonaerenses. Me parece que a nivel legal no hay una discusión, y que eso también ha sucedido con dirigentes de otros sectores. Scioli era porteño, o fue diputado porteño antes de ser gobernador. Bucauf, Sí, el ya propio no Néstor es Kirchner que en el 2009 quiso ser diputado por la provincia. fue diputado por la provincia. Y sucede esto, y eso más que responder al oportunismo y a la... bueno, el gobernador actual También es también porteño. entra en Sí. ese club. O sea, Entonces, los bonaerenses no tenemos cultura de identidad, ni la queremos hacer valer tampoco, evidentemente. Estamos como no un sé, solo quizás es una distrito. conspiración de los porteños que se apropiaron subrepticiamente de la provincia mediante estos manejos de domicilio, y que ahora están atrapados y son... Pero bueno, no sé, es un hecho interesante Histórico. para ver, ¿no? Me causa gracia, pero la verdad que puede ser, ¿no? Que es una configuración de los porteños. Es probable. Te hago una cosa, ¿qué te pasa cuando escuchás a algunos dirigentes hablar o a algunos personajes de, por ejemplo, ahora Guerra, ¿no? Hablando de los nuevos golpes de Estado con las urnas y todo ese tipo de cosas. Bueno, no es novedoso, es otra versión del discurso que creo que también en del Diario de la Nación, que hablaban de la dictadura de los votos, Ujú. o que era creo que Bartolomé Mitre o uno de esos directivos del Diario de la Nación que se quejaba de esos términos. Y bueno, lo interesante es que identifican lo malo, que es el golpe de Estado, por lo menos hay un reconocimiento de que eso es malo, que es algo negativo y que políticamente hay que estar en contra, que es socavar la democracia o atentar contra el sistema. Lo que pasa es que no resulta muy creíble todo esto como lo plantean. Es confuso, así que no creo que tenga gran eco en la opinión pública ese tipo de manifestaciones. No es muy sofisticado, entonces no se entiende cuál es realmente la queja, si simplemente, eh, salvo que bueno, que sea toda una idea de que hay producir pobres a propósito, hay todo un Sí. plan en ese sentido, Bueno, y que pero eso no es un va a poco esa resultar en idea un cuando tipo de acusan, régimen. perdón Andy, ¿no? Pero cuando acusan al populismo o proponen, tratan de endemoniar, no es eso justamente, hablan de choriplaneros, de ese tipo de cosas. Digo, la derecha ha buscado, ¿no? Ahí como para colocar, digamos, una estigmatización o señalar el eje del mal, ¿no? Digo, en esa forma. Hay que tenerlos Sí, Ignorantes. ignorantes, hambrientos, para que los voten, ¿no? Es un poco un concepto. No sé si... sí, eh, no, el concepto es un cuestionamiento en definitiva de la democracia igualitaria, o la democracia de un voto, ¿no? Esta idea de que personas que están bajo la nómina del gobierno y que responden a organizaciones políticas que están alineadas, etcétera, no son independientes, no pueden decidir por sí mismos las cuestiones de asuntos públicos, porque están llevados por la nariz, y que no merecerían el derecho al voto, que es una versión nueva del sufragio censitario, de que solamente deberían votar los que tienen propiedad, o que tienen cosas importantes y que pueden actuar por sí mismos, que no están dependiendo, no les pueden decir a quién votar. Entonces esos con esa autonomía tendrían esa libertad, o tendrían que tener solamente ellos ese derecho, porque si no los demás lo malgastan o lo usan. Es un discurso bastante conocido, y que se repiquetea con distintos tonos musicales o distintas versiones, pero
básicamente es la misma queja esa de que las elecciones son válidas en tanto y en cuanto ganen el tipo de política que yo quiera, que esa es otra posición parecida que tiende a justamente a considerar todos los resultados políticos que no coincidan con esa posición o ese concepto de lo que debería ser, no son válidos o no son reconocibles, ¿no? Y siempre estamos en las elecciones esquivando el fantasma del fraude, ¿no? O acá o en otros países, y siempre es el temor de que se invaliden los resultados y estemos en un problema. Todavía estamos, por ejemplo, en el caso de Perú, todavía están ahí discutiendo, y claro, porque son distancias muy pequeñas, ¿no? Y eso se ha vuelto importante porque no hay confianza, porque hay un temor a que el otro aproveche y que el otro haga trampa, y no hay, digamos, esa posibilidad de ruptura se ha vuelto real porque hemos tenido ejemplos concretos, como en Bolivia, donde uno puede presionar las cosas a favor de cambiar el régimen político. Entonces, se abre todo un mundo nuevo donde ciertos escenarios pueden ser complicados, una elección muy estrecha, con muy poca diferencia, y donde se juega mucho, bueno, puede Sí. generar Es que, muchos. ¿crees que Y todas podemos ir a estas ese cuestiones de escenario? que se mezclan cuando se discute la validez de las elecciones. ¿Por qué? Porque votaron 100% a favor de un candidato en un lugar muy pobre, y ese es el tipo de discusiones que hay en Bolivia o en Perú y que pueden suceder acá también, ¿no? Ujú. ¿Crees que esta elección, digamos, porque por un lado algunos dirigentes de la oposición lo definen como que es determinante, ¿no? Si queremos una democracia hay que votar y hay que ganar, dice la oposición en este caso, y el oficialismo diría, ¿no? Bueno, hay que ganar porque tenemos que construir una Argentina diferente a la que nos dejaron, ¿no? Básicamente es eso. ¿Será una elección ajustada? ¿Crees que será así con los tantos ajustados? Y yo lo que temo es lo que sucede, que hay un alarmismo en la oposición de esto de que si el gobierno gana, se acaba la democracia, que es algo que también lo han dicho en oportunidades anteriores. Y bueno, ya es como un punto de partida bastante poco eh, cómodo, ¿no? Porque ya es como que se acreditan a una mayoría eventual, ¿no? Yo lo veo a la elección que va a estar, eh, el gobierno viene cómodo, pero igual puede estar bastante más estrecho de lo que parece. Eh, y bueno, y este punto de partida de que si no gana uno, si gana el gobierno, se acaba la democracia, ya augura una campaña así de miedo, y que nos van a comer crudos, y que es lo que decían antes, ¿no? Del populismo que viene acá a destruir todo, a acabar. Ujú. Y eso aprende en el cierto electorado y ha sido eficaz. En el caso del 2019, Macri pasó del 33% al 40% y no pudo ganar, pero bueno, fue un aumento notable. No le sirvió finalmente, pero mostró que podías sumar un porcentaje importante. Entonces estamos discutiendo de ese tipo de elecciones, y alrededor del 40% de los votos. Se gana una elección legislativa y se alcanzan los números necesarios o no. Así que mi temor es ese, que sea una campaña donde se acusan mutuamente de querer destruir el planeta, o de querer destruir la democracia, o de no ser leales, o de ser Sí. contrarios Sí, a todo. Y bueno, lo curioso, Andy, es que estamos hablando de una elección legislativa donde uno supone que la discusión para encontrar el punto de equilibrio debe estar en estos términos de campaña, ¿no? De que si es una cosa o la otra, pues se termina el mundo, ¿no? Es una cosa rara, digamos, lo que nos pasa. Sí.
Sí, el temor es que ese clima se enrarezca o que termine socavando, que suceda algo como una elección muy estrecha, muy peleada y eso pueda llegar a complicar las cosas porque se genera si el otro es el enemigo, el otro viene a destruir la Argentina o es esta cosa medio de Trump, ¿no? De que, uy, tienen que venir a hacer algo porque si no, y eso lleva a que se agiten los ánimos demasiado, me parece. Y, Así que no es raro en el contexto internacional o de la región, que uno también ve planteos así de claro. maximalismo, de que si gana, en el caso de Perú, si gana Castillo es el comunismo o el fin del Perú, etcétera, que es una parte de una campaña que juega a ese miedo, a polarizar por el temor a lo desconocido, el temor a los cucos conocidos, no sé, de la Guerra Fría o que han estado. Bueno, Así justamente en que, Brasil, donde hay mucho miedo, ahora están pululando las manifestaciones en contra de Bolsonaro por el mal manejo que hizo de la vacunación, es decir, el tema salud en el centro de la escena. No parece ser el escenario de la Argentina ese, que está más blindado a la cuestión económica. Y vos estabas planteando el posible resultado de la elección en base a los dos grandes frentes que se tiran con uno y otro lado. Yo te pregunto, ¿no puede ser que se provoquen cambios justamente por lo económico o lo social dentro del frente de gobierno con pujas internas, llamémosle? Y te pongo el ejemplo de lo que sucedió hace un par de días con las declaraciones de Emilio Pérsico con respecto a los planes sociales y al cambio que se debe dar en esa materia, donde dijo una palabra muy fuerte, ¿no? Dijo que en el conurbano se estaba llenando de matriarcados y el hombre se sentía relegado. Esto llevó a que reciba un reto de Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, y no quita que esto pueda llegar, seguir avanzando. ¿Vos creés que esto puede ser así o pensás que es simplemente una, una diferencia de opiniones, va a haber un reto y todo sigue como si nada? bueno, me parece parte de la heterogeneidad que uno puede encontrar en la alianza gobernante, ¿no? No, más allá de, digamos, de la dirección que le imprime el gobierno de eh, Alberto Fernández a la política, es indudable que hay otros sectores que no comparten algunos de sus postulados o sus planteos y otros que, bueno, que tienen visiones distintas y que cuando las manifiestan o las explican o las dicen lo que piensan, evidentemente pueden chocar con otras Claro, pero resulta sectores. fuerte, Andy, el hecho de que aquí, en este caso en particular que te digo de Emilio Pérsico, está hablando de una definición de un tema vertebral de este gobierno, como son los planes sociales, yo te diría del país ya, porque incluso hasta Macri gobernó 4 años sosteniéndolos y aumentándolos, los planes sociales, y Sí, Emilio Pérsico como dirigente social es uno de los mayores propulsores de este tema. ¿Será que tenemos que pensar que dentro del mismo gobierno hay una idea de una búsqueda de cambio? O vos decís que se jugó con una declaración desafortunada y nada más? yo creo que habría que discutir el tema, sacarlo de esta discusión que se generó, si quieren discutirlo seriamente, el tema de los planes sociales y de cómo eso repercute y cómo manejarlo y cuál sería la mejor política a futuro, porque Sí, más ¿cómo se allá reemplaza en de definitiva? la discusión esta de género, ¿no? Que me parece la discusión de fondo es cómo lograr empleo genuino, cómo superar que no sea una característica permanente o de largo plazo de la Argentina tener un porcentaje de su población subsidiada y sin ninguna novedad o cambios o que ningún empuje hacia otro tipo de situación más favorable para ellos y más favorable también para los contribuyentes. Y bueno, es una discusión fuerte porque ahí se manejan intereses, pero yo creo que eso tarde o temprano iba a suceder porque un gobierno que tiene distintos
puntos de vista o está formado por dirigentes de distintos sectores o distintas posiciones con una variedad de visiones sobre las cosas y bueno, con su experiencia, finalmente no van a estar de acuerdo en todo y en este tipo de cosas puede haber desacuerdos importantes. Y insisto, más allá de la discusión que planteó el debate sobre si es un machirulo o no es un machirulo, lo que estaba hablando es algo que también preocupa a nivel de este gobierno, que en la economía y en general en los actores sociales, esta cuestión de la Argentina que invierte mucho en la asistencia social y que eso tiene que tener un resultado que se busca que sea mejor o que tenga un retorno, un impacto que valga la pena y que no sea una cosa que es un mal menor o que no tenemos opción y que es algo que se va a arrastrar y que finalmente no va a ser o no va a ser beneficioso y que las personas que están en eso finalmente sea una trampa o que no. Pero claro, pues esto cuando uno habla de estos temas es mucha gente que vive de eso y que trabaja respecto a eso y evidentemente no es fácil conciliar los intereses. Bien. Andy, te mandamos un gran abrazo. Gracias por esta charla, ¿no? Ha sido interesante, ¿no? Poder empezar a ver qué puede suceder, ¿no? En el contexto de esta contienda electoral. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias a ustedes y mucho gusto y nos vemos. Muy pronto, gracias. Andy Tou, ¿no? Bueno, dejo realmente la ventana y la puerta abierta, como corresponde en este contexto de pandemia, para que haya mucha ventilación, pero claro, ¿no? Quedan un montón de dudas. Andy hace mucho hincapié, y te sigo con la metáfora de las ventanas, de que están los dos grandes frentes y que no veía él la opción de una tercera fuerza. Con lo cual estarían diciendo, sin decirlo, que Florencio Randazzo finalmente no jugaría, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una opción que se va a mantener hasta último momento. La oposición está quejándose, le pegó a Randazzo diciendo que era servil al gobierno, ¿no es cierto? Esta posición que estaba tomando, pero esto tiene que ver con, recordemos que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, fue el último jefe de campaña de Florencio Randazzo. A lo mejor eso es utilizado por la oposición como una chicana, pero me parece que en estas 3 semanas que faltan para el cierre de lista, que todo puede llegar a pasar, incluso la opción de Randazzo, porque te digo más, Carlos, no nos olvidemos que hay una pata peronista dentro de Juntos por el Cambio que se llama Emilio Monzó. Y Emilio Monzón no estaba no venía siendo muy bien tratado, sobre todo por el sector más ortodoxo Sí. de Juntos Pero te puedo agregar que dentro del Frente de Todos también hay una pata radical. También está la pata radical, por más que no la consideren tal, pero claramente Leopoldo Moró y podemos decir a Santoro, Santoro en estos momentos es asesor del gobierno, ¿no? Leandro Santoro, porque tiene un acercamiento muy personal con Alberto Fernández. Pero sí, es cierto, no nos podemos olvidar que Ricardo Alfonsín es el embajador en España, ¿no es cierto? Pero me parece que ahí no hay Son vuelta distintos, atrás, ¿no es son cierto? distintos los peronistas de Cambiemos que los Los radicales radicales de Juntos por el Cambio. Totalmente. Sí, No, perdón, del Frente de Todos. Del Frente de Todos. no pertenecen a lo mismo, ¿no? Bueno, pero igual, viste, antiguamente, ¿no? El mote de traidores no se lo libraban. Antiguamente. Y quédate bien Ahora tranquilo no que sé. no lo harán público, pero lo están diciendo, claramente. Pero hay muchas opciones todavía de lo que va a pasar, como vos decías recién, o con interna o sin interna, pero que el lío va a estar en la ubicación donde se da. En la tensión del discurso, creo que esa va a ser la clave, ¿no? La tensión del discurso. No sabemos si la creciente postura, ¿no? de enfrentamiento será permeable a la gente o la gente
se cerrará y hará la suya A mí y me en parece último que momento irá a votar. la gente está en otro lado, con ganas de participar, pero no está en las minudencias de que está porque lo que uno puede ver en Juntos por el Cambio, estoy hablando a nivel provincial y a nivel nacional, algo que hablamos con Andy recién, como era el traspaso que se hizo de un porteño viniéndose a la provincia y el de la provincia volviéndose a la ciudad de Buenos Aires, más allá que, como bien lo remarcaba Andy, es una constante, es parte del folclore que se vive en la provincia de Buenos Aires, no por eso no quita de que a la gente le termine molestando, o que en definitiva lo que más se está marcando es el egocentrismo que hay en algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Me estoy refiriendo concretamente a Patricia Bullrich, me estoy refiriendo concretamente a María Eugenia Vidal, me estoy refiriendo a Hugo Santilli, quien es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y viene con ínfulas de que todo el mundo se baje en función de él. Me parece que eso en Juntos por el Cambio es algo que todavía tiene para resolverse. Lo hemos vivido aquí en nuestro distrito, en el Partido de la Costa, cuando la Unión Cívica Radical, después de haber ganado una elección interna, no los dejaron participar en esa elección. Es decir, se está manejando de una manera, primero, que no coincide con lo que es la ideología de la Unión Cívica Radical. Todos decíamos, hay dos radicales y hay dos listas. Si hay tres radicales, hay interna segura. Bueno, me da la impresión de que se están olvidando un poco de eso, que en definitiva es lo que le acerca al afiliado o al simpatizante esa participación, esas ganas de concentrarse en un día determinado y después apoyar al candidato en cuestión. Me parece que eso no le hace bien a Juntos por el Cambio y está marcando que se están un poco olvidando de lo esencial, que es hacer política para fijarse en figuras que en definitiva lo va a terminar perjudicando. Algo distinto que lo que está pasando en el oficialismo, donde están preocupados por gobernar, o están preocupados por mantenerse su quintita, entonces eso los está llevando a una sintonía que por ahí en la interna no están así, pero para afuera se muestran. Saben que si llegaron al triunfo y le pudieron ganar a Juntos por el Cambio fue porque lograron estar todos unidos. Por más que en las ideas no quede así claro, como hablábamos recién, estas diferencias que se mostraron entre el Ministerio de la Mujer y uno de los representantes de... Debo recordar que Emilio Pérsico hoy es funcionario, es director del Ministerio de Economía, sí, también, no solamente en el área de acción social. Bueno, estos van a quedar así como simples intercambios de ideas, o esto va a llevar a provocar un cambio en cuanto a las ideas que baje del gobierno a futuro. Eso también estará por verse. Bueno, nos vamos a ver si se genera un cambio. Cuando volvamos vamos a irnos a búsqueda de dos amigos, lo voy a definir de esta manera, y nos vamos a cruzar los Andes, nos vamos a Chile. Va a ser internacional el tema. Nos vamos a hablar justamente de un tema, me parece interesante, que el Papa lo puso en la escena, que es justamente, ¿hay un cambio? ¿Se vendrá una economía social en el mundo? Lo vemos luego. Bueno, Leo, es un momento tal vez importante para empezar a meternos desde el punto de vista de la política también, ¿no? Una de las ausencias que tendremos seguramente en esta campaña electoral son las propuestas, ¿no? La principal preocupación de la gente... Es lo que falta. Sigue siendo la economía para la República Argentina la principal preocupación. ¿Tendrá una oportunidad la economía social? Yo creo que esto se desprende de las declaraciones del Papa esta última semana, cuando hizo ese pedido reuniéndose con empresarios, que a su vez aprovecharon para pedirle al Papa que intervenga ante el gobierno como para bajar el tema de los impuestos. Pero todo está relacionado entre sí, ¿no es cierto? Entonces me parece que es el momento, como bien vos decís, de la pospandemia, donde... con los referentes incluso sociales que están teniendo mucho poder debido justamente a cómo está bajando el nivel de los políticos ante la sociedad. Me parece que es el momento más oportuno al menos para que esto así suceda. Bueno, voy a invitar en este momento a dos
ya los consideramos amigos de Por la casa. supuesto, sí. Estoy hablando de dos hombres, uno ligado a la comunicación, pero que gran parte de su vida ha dedicado a la comunicación en función del movimiento cooperativista, y el otro, un hombre del cooperativismo, pero también un hombre de acción política y que ha tenido participación en la política en el vecino país de Chile. Así que le doy la bienvenida a ambos, Manuel Bello, Luis Carbonell, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes y de verdad muy contento de poder compartir una mirada de la región, una mirada de Latinoamérica y también, por no decirlo, una mirada del mundo de lo que hoy día está sucediendo con todas estas acciones y movimientos sociales que si bien es cierto han venido a darle un cambio o un giro al mundo, pero también ese giro tiene que ser con equilibrio y pensando bien con los pies en la tierra, y eso es lo importante que esperamos en el futuro. Bueno, Manuel... Carlos y Leo, quiero agradecerles también la invitación y sí, como decía el amigo Manuel Bello de Chile, y hablabas vos en la introducción, o Leo, no recuerdo quién de los dos, el tema de pospandemia. La pandemia sacó a flote lo mejor y lo peor del ser humano, así que es un tema para hablarlo, ¿no? Es un tema para hablar. Luis, ¿hay una nueva mirada en Latinoamérica en función de la economía social? ¿Las cooperativas tienen una nueva oportunidad? Esperemos que sí, digamos. A ver, las cooperativas están inmersas en la producción, en la economía. Fue un paso importantísimo que hizo el extinto Cafiero hace poco tiempo, que pasó el INAES del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de la Producción. Y no es que el cooperativismo no siga asistiendo, no siga ayudando a sectores menos desarrollados o poco protegidos. Pero marca una tendencia de que los distintos actores del movimiento cooperativo en su más variable faceta pueden producir, pueden revitalizar las economías. Digo, por ejemplo, una sola cooperativa, para darte por ejemplo, de Río Tercero en Córdoba, en el centro de nuestro país, presta 22 servicios. Empezó siendo solamente de electricidad. Hoy presta 22 servicios de todo tipo. Así que yo creo, espero que el legado del Papa y las urgencias, el espanto nos una, aunque sea, lamentablemente a veces así, haga que la solidaridad se propague y pueda el cooperativismo participar, opinar e incidir de otra manera. Bien, Bello, ¿siente que también en Chile ocurre lo mismo? Porque en general, ¿no?, el mundo cooperativo a veces confronta con la empresa, ¿no es cierto? Y incluso en algunos casos hemos escuchado hablar a la empresa, al mundo de lo privado, entre comillas digo esto, como que las cooperativas son una competencia desleal. Mira, aquí hay dos temas que hay que separar. Como lo dijo un expresidente a quien admiro mucho y respeto, como es el presidente José Mujica. El que entra al mundo de la economía para ganar, bien válido, que se dedique a ganar. El que entra al mundo de la asociatividad, bien válido, que se dedique a generar asociatividad. ¿En qué concepto? En el concepto de repartir utilidades, repartir progreso y repartir acciones sociales para cada uno de los integrantes. Y eso no es una medida desleal, por lo que puedan decir la empresa. Eso no es una medida desleal. Acá la concentración de la economía, la concentración de las utilidades se dispersa en la gran cantidad de los socios que componen cada una de las cooperativas. Y eso no es desleal, eso es fomentar un equilibrio, aplanar una cancha en igualdad de condiciones para que todos y todas puedan participar de este modelo de economía. Y por lo pronto, yo creo que hoy día las palabras del Papa aluden mucho a que la concentración económica cada vez se ha masificado más, pero en pocas manos. Y al masificarse en pocas manos, tú empiezas a generar un síntoma de monopolio, que no te permite tener una participación de igual forma, no te permite entrar a la cancha a jugar con el mismo uniforme, y ese es un problema que tiene el mundo. Aquí en nuestro país, solo algunas
cosas se pueden hacer como cooperativa y otras no se pueden ejercer derechamente como cooperativa porque las legislaciones chilenas, las leyes chilenas no lo permiten. Ustedes en Argentina tienen un banco muy potente que es un banco cooperativo. Chile no permite, por su infraestructura que tiene hoy día, poder tener esa figura. Solo tenemos cooperativas de ahorro y crédito, pero que no cumplen la función del banco porque los intereses de por sí van a ser un poco más altos que la banca, donde debiera en igualdad de condiciones, por último, no tener la figura o el título de banco, pero sí la figura del interés que sea igualitario. Y eso no es acá. Entonces ahí tú partes teniendo problemas de forma que no son de fondo, si bien es cierto, porque de fondo están las instancias, pero la forma al final del día termina siendo desigual. Y ese es un problema que tiene por lo menos nuestro país Chile. Y el crecimiento de las cooperativas cada vez ha sido menor debido a que la participación del Estado, aquí me refiero al Estado de Chile, no a los presidentes que cada 4 años asumen y le toca guiar los destinos del país, sino que la política de Estado es una política débil, una política que no tiene los argumentos necesarios para poder expandir este modelo de trabajo, este modelo de economía que pueda llegar a muchos y a muchas. Yo estoy preparando un artículo que me lo han pedido en muchas partes de Latinoamérica, donde hablamos de cómo, con nuestro equipo, de cómo hoy día las cooperativas se pueden ver beneficiadas de la pandemia, pero también cómo se vieron en desmero de la pandemia. Y en desmero tú ves que el individualismo generó caos por momentos intermitentes donde no había suministro, donde no había insumos, porque el individualismo, si hubiese estado concentrado en la asociatividad no es para hacerse millonario, sino que para mantener una buena vida, un buen hábitat y tener una continuidad de la economía, no existía. Quedamos al desempero. Se paró una industria que hacía X cosas y era la única que la hacía porque contaba con espalda económica, infraestructura. Se paralizó un mes y quedamos al desemparo. Si hubiésemos tenido esas mini industrias que yo ya, porque son cooperativas chicas, asociatividad permanente, hubiésemos seguido teniendo insumos, no hubiésemos tenido las alzas que hoy día se han ocasionado en el mundo entero, casi al 100%, que es inaceptable por el mismo producto que hace 1 año y medio pagábamos X valor. Ese es un problema grave que tiene el mundo hoy día y que en base a una buena distribución, a una cancha pareja, yo creo que podemos caminar hacia la solución de ello. Pero por sus palabras, Manuel, se desprende que al menos en tu país, más que aquí en la Argentina, se necesita de la política que habilite el juego a las cooperativas. El tema que vos explicás, nosotros nos toca muy de cerca porque nosotros tuvimos muchos servicios gracias a las cooperativas cuando ninguna empresa privada, ni siquiera el Estado, se acercaba a brindar esos servicios. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia en las ventajas de una cooperativa para brindar un servicio público. Ahora, ¿no sería bueno que a través de la política y la legislación, como vos decías hace un momento, intervinieran más de alguna manera el Estado para que sean asociaciones las que participen de licitaciones en distintos puntos del país, en distintos lugares, como para darle cierta ventaja a la hora de licitar por sobre los empresarios o los holdings que se hacen de distintas empresas que se juntan para llevar adelante algún tramo de una obra, por ejemplo? ¿Me permitís, Leo, agregar algo que tiene por colación favor de la pregunta de Carlos, que Manuel y vos también, que cuando hablaste de competencia desleal, quienes dicen eso, que las cooperativas son competencia desleal, son los mismos que no quieren la política. Fíjate cómo está todo unido. ¿Por qué? Porque las cooperativas son elegidas por las comunidades, por sus socios. Exacto. Todos los años o cada 2 años se renuevan los consejos directivos o consejos ejecutivos, según el país tiene distintos nombres, juntas. Esa gente que cuestiona el movimiento cooperativo, y me hizo acordar, Manuel, que hubo un señor pelado ahora que apareció ahora, que hizo un desastre en el país, que está ahora de vuelta pretendiendo volver a hablar, hace estos pocos días. Él impedía que las cajas cooperativas se conviertan en bancos. Acá fue toda una lucha eso. O sea, está absolutamente ligado. Todo esto estamos hablando con política. Se sale con política, que no es mala palabra. Quienes quieren decirnos que es mala palabra
son los enemigos de siempre. Perdón, creo que estamos en sintonía los cuatro, más o menos. Lo que estamos diciendo. Bueno, Manuel, nos encantaría escucharte también, ¿no? Porque vos participaste o participás activamente también como político. Quiero decir que la única manera de cambiar la realidad es comprometiéndose y estando dentro de la cancha para poder jugar. Mira, yo creo que los movimientos sociales que se han levantado en Latinoamérica y el mundo han sido productos de una injusticia un poco decirla de una forma con muchos años. Porque si hubiésemos entregado espacio, si se hubiesen hecho políticas de buen vivir, ¿ah? Yo creo que el mundo estaría en otras condiciones. Hoy día, cuando tú ves que gran parte del mundo concentra la utilidad en unos muy pequeños pocos dueños de esta economía potente, es un problema, es un problema. No, yo no estoy diciendo que mañana abran las arcas de los bancos y se les entregue a todos, no. Yo creo que lo que hay que entregar son herramientas justas, trabajos dignos, ¿ah? Y que la gente pueda desarrollar una labor placentera en una calidad de vida debido al estándar de cada uno de los países que hoy día existen modelos de cooperativo. El modelo cooperativo hoy día, y como siempre lo ha hecho, vino a resolver problemas que la industria privada nunca los quiso resolver. Hay que aclarar un poquito la historia. 170 años de cooperativismo tiene el mundo aproximadamente. Y la energía llegó a los sectores rurales más postergados gracias a las cooperativas, porque para la empresa privada nunca fue rentable y no generaba economía. Las cooperativas de trabajo, de igual forma, las cooperativas de ahorro y crédito vinieron a resolver un problema para aquellas minorías que la banca nunca les iba a facilitar un centavo. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de cooperativa, también hablamos de un facilitador de espacio, y de estándar mínimo para que cada ciudadano o ciudadana pueda tener también las garantías que tienen la menor cantidad de personas, pero que viven en un estándar superior económicamente. Entonces, cuando hoy día el Papa hace su intervención, los grandes líderes del mundo hacen su intervención, es porque debemos revisar el modelo económico y entregarle herramientas a la asociatividad, entregarle herramientas al modelo cooperativo. Yo solamente te pongo un ejemplo. Con las más de 1.300 cooperativas que tiene Chile, no existe una subsecretaría de cooperativas, no existe menos un ministerio de cooperativas, no existe solamente un departamentito muy precario que no cuenta con nada, con ningún fondo, no cuenta con ningún apoyo, que es el que fiscaliza medianamente las cooperativas, que es la DAE. Por lo pronto, cuando no hay una mirada hacia ese modelo de negocio, porque lamentablemente se han concentrado en el privado, es un problema. Y hoy día las sociedades empoderadas de conocimiento, los jóvenes, toda la gente en general, es la que exige algo que sea parejo. O sea, aquí nadie le va a quitar a otro porque se ha esforzado más, sino que cuando uno requiere herramientas, que también las herramientas estén a disposición de cualquiera de nuestros vecinos y vecinas que quieran utilizarlo. Y ese es el problema que hoy día tiene el mundo en general, y yo creo que todos podemos contribuir a poder desarmar un poco ese modelo, armar un modelo asociativo, tener espacios para todos y todas, y al final del día sería un modelo placentero, de una economía estable para el mundo, y también preocuparnos tanto de la economía estable como también de el hábitat en el cual vivimos, que es sumamente importante. Y ahí hay un tema superior, que es lo que queremos, porque hoy día no hemos solamente propuesto de destruir un planeta y no de construir un planeta. Y ese es un grave error que ha cometido el mundo en general. Y hoy día, si nos ponemos serios y vemos la realidad de lo que queremos en el futuro, es parte de los conceptos y parte de la pauta principal de la cual uno tiene que evaluar como persona. Bueno, entonces, de lo que vos decís se desprende justamente el medio ambiente, y no puedo dejar de preguntarte ahora entonces por el famoso agujero de fuego que se ocasionó en el Golfo de México ante esta pérdida submarina de petróleo que ocasionó un daño
seguramente irreparable, todavía ni se pueden evaluar los daños que esto ha causado. ¿Puede tomarse un desastre ecológico de esta magnitud como para intentar un cambio de al menos el cuidado del medio ambiente, como vos estabas expresando recién? Mira, estos desastres ecológicos ya se han venido desarrollando hace mucho tiempo. Hoy día con mayor prensa, hoy día con mayor cobertura de comunicarle a la sociedad. Pero estos caos ambientales se han venido ocasionando hace mucho tiempo. Te pongo un ejemplo, en mi región tenemos un solo vertedero que está colapsado, que no se hace reciclaje, no se hace absolutamente nada, no se saca gas, no se saca nada. Es ir a tirar de todo por el todo, un problema. Tenemos mar, que gran parte de nuestro mar, específicamente en la quinta región, muchas veces también ha sido contaminado, donde se hacen pequeñas protestas, pequeños reclamos, en el cual todo termina en nada. Este desastre gigante que ocasionó la Ciudad de México, en el país México, perdón, es un desastre ecológico irreparable, no va a volver a su causa. Por lo pronto, cuando el Papa, vuelvo a citarlo, él dice que la gente trate de equilibrar un poco, yo invito a que se haga una inversión para ordenar, limpiar y vivir de mejor forma en este planeta. Nosotros aquí en nuestra querida región de Ñuble, hace 2 años y medio, 3, que partimos con impulsamos fuerte el cambio de energía, estamos trabajando muy fuerte con energía fotovoltaica, estamos en nuestra tercera planta, ya queremos tener en un par de meses más 9 megas de generación de energía limpia. Si el mundo caminara hacia allá, si el mundo caminara a cambiar la matriz energética, duraríamos más tiempo sobre esta tierra, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y le daríamos una mejor de calidad de vida a cada uno de los habitantes. Pero mientras se siga pensando en cuántos ceros más obtengo por el negocio o por algo que voy a ejecutar, es un tremendo problema. Y el mundo no va a cambiar radicalmente de hoy día para mañana. Hoy día los movimientos sociales a nivel mundial, latinoamericano, han estallado debido a estos procesos de oferta políticas constante cada 4 años. No, yo vengo por el mundo ecologista y después estamos firmando una autorización para que se genere más energía con carbón, más energía con esto, con lo otro, que hoy día lo único que ocasiona es generar recursos, pero también el impacto al ambiente, al medio ambiente, es irreparable. Cuando tengamos conciencia real, que va a costar mucho, ojo con eso, vamos a poder empezar a caminar y a ver la vida o el poco planeta que nos queda de mejor manera. Ahora, perdóname, sí, pero ¿qué se necesita entonces para esto? Porque indefectiblemente de tus palabras se desprenden que es el sector político que tiene que legislar al respecto, pero también es cierto, y acá que entraríamos en algo que nunca vamos a poder probar, pero sospecha es latente en la opinión pública, de que esas mismas empresas dan los famosos retornos a los políticos para que se arme un status quo donde nada cambie, ¿no es cierto? Que todo siga como está, lo sumo se amplían los permisos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esperar, sentarnos a esperar que algún político con respaldo tome las medidas necesarias y todos las sigan, o a través de las cooperativas, como vos decís, no se puede dar esto. A lo mejor esto también le incumbe un poco más a Luis por la experiencia local, que me refiero, si las cooperativas, que por ejemplo, para citar el ejemplo nuestro, ¿no es cierto?, que transportan energía, la compran, la traen y la bajan a los domicilios, ¿no se podrían poner a generar energías de otra índole, como por ejemplo, qué sé yo, los famosos molinos de viento, para generar... ¿Tienen la inversión las cooperativas, los capitales como para hacer semejante inversión, o tienen que esperar ser simples observadores de la realidad que pasa entre empresarios y políticos? Me estás tirando, Leo, con un montón de información que me hace recordar cosas, me abre la cabeza, y creo que es maravilloso el hablar de estos temas. En Brasil, por ejemplo, la OCB tiene la Organización Cooperativa Brasileña, es una entidad inmensamente grande, es como cooperar acá en Argentina, tiene parlamentarios, tiene diputados. Yo creo que ese es por un lado por donde hay que ir. Como si fuese un partido político, decís vos.
Las federaciones. No. En los distintos partidos políticos. Representantes de las cooperativas. Exactamente. Como Manuel intentó y seguramente va a seguir intentando participar, creo que los dirigentes cooperativos deben incursionar, porque esto va más allá de las ideologías. ¿Quién iba a pensar que Biden iba a decir, el presidente de Estados Unidos iba a proponer que haya aporte de los que más tienen? Exacto. Nadie. ¿Quién iba a pensar que la salud de todo el mundo iba a ser representada por una estadista alemana como Merkel? Realmente es muy difícil, está todo mezclado. Y acá no pasa por la ideología, pasa por los principios comunes, pasa por la lógica. Y las necesidades mismas, ¿no? Las necesidades mismas. Y hoy estamos, cuando estamos grabando esto, no sé cuándo saldrá al aire, Carlitos, Leo, pero hoy es el Día Internacional del Cooperativismo. Es el tercer sábado de julio que se conmemora en todo el mundo. Por primera vez en Argentina, el presidente de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, es un argentino, es el doctor Ariel Huarco, de una localidad acá cerquita, Tres Arroyos, por ahí cerquita de Lincoln, por esa zona. Ajá. Y largaron ellos, esta semana, un eslogan de valores, economía, reconstruir mejor juntos. Y dentro de estas tres palabras, reconstruir mejor juntos, creo que están la esencia de hacia dónde debemos ir. Los dirigentes cooperativos por un lado, los medios de comunicación fomentando para que esto se produzca, y los políticos defendiendo a su gente. Sí. Y me acuerdo también, y lo que preguntabas vos, que en Santa Rosa, La Pampa, en General Hacha también, iba la gente de Greenpeace cuando se inauguraban molinos de viento, que eran las cooperativas. Los primeros molinos, la primera energía eólica acá en Argentina, la más importante, fueron inversiones de las cooperativas, aunque parezca mentira. Luis, me toca la parte antipática a mí de avisarles que nos queda poco tiempo, pero quisiera aprovechar este último tiempo que nos queda como para que nos den una reflexión cada uno de dos temas centrales, ¿no? Uno tiene que ver justamente la energía, el otro Internet, la comunicación, ¿no? Están trabajando ambos muy fuerte en Latinoamérica. Una breve reseña, un pequeño panorama de dónde estamos parados en el medio de esta pandemia con estos temas, ¿no? Claramente dejó al descubierto que también genera grandes diferencias el hecho de tener o no tener conectividad. Manuel, te cedo la palabra a Luis. Bueno, mira, para terminar y argumentar sólidamente lo que ustedes acaban de preguntar, el tema energético en el mundo, una vez que empecemos a caminar a las energías renovables, energías sustentables con conocimiento, como bien decía recién Lucho, empezaron a poner los primeros molinos de viento en Argentina, las cooperativas y la gente de Greenpeace iba para allá a hacer protestas porque trabajan, y el populismo no tiene que ser en base al desconocimiento. Yo respeto el populismo, pero con conocimiento. Esas son cosas muy, muy complicadas y muy reales que hoy día está viviendo el mundo. Eso es uno. Y lo digo como político. Me tocó participar hace poco de una elección donde hicimos con un equipo de profesionales jóvenes, adultos, que todos, un tremendo proyecto de trabajo para 4 años, que recién la gente, después de haber terminado un mes las elecciones, lo está leyendo y se está dando cuenta de que votaron por efervescencia o por ofertas y no por un proyecto real para la comuna. Eso es uno. Y eso pasa a nivel nacional, a nivel mundial. Punto 2, el tema Internet. Hoy día el tema Internet, si no lo abordamos con la rapidez que requiere el mundo, porque ya llegamos a la era de la conectividad, es un problema en desmero para los que no tienen. Hoy día la pandemia dejó al descubierto que solamente la gente que tenía un estatus de economía, un estatus económico superior a cualquier vecino normal, podía tener acceso a estas plataformas. ¿Y cómo lo vimos? Con las clases telemáticas que lamentablemente gran parte de la población, lo digo en mi país,
lo digo en mi región, no pudieron acceder por no tener la conectividad adecuada y que el Internet llegara a cada uno de los sectores. Yo creo que esa es una tarea ardua y potente que hoy día el mundo tiene que caminar hacia allá y esperar también que ver cómo nos reinventamos en cuanto a la robótica que no viene caminando, viene trotando hoy día a día. Y en el tema de la energía, seguir trabajando energías solares, eólica, aeromotriz, la energía que sea renovable y que dé una rentabilidad más económica, abordarla con seriedad, pero con altura de mira, mirando no el bienestar de más cero, sino que el bienestar de nuestro planeta, de nuestro hábitat, y también mantener, y en eso argumentar que la economía necesita equilibrios para poder seguir avanzando, seguir creciendo en cada uno de los sectores de nuestra región y de nuestro mundo. Gracias. Luis. Lo más cortito que pueda. Obviamente me surge la idea de la Clertic, lo que estamos con otros países tratando de fomentar para hacer esto, para desarrollar la energía. Si antes ibas al campo y la electrificación rural era fundamental. Ahora, además de la lamparita, tiene que estar la conectividad, si no, no sirve. El papel que ha jugado Internet en todo el mundo en esta pandemia y viene jugando en todo el desarrollo de la vida, no solamente en la salud, sino en la educación, en la capacitación, en lo laboral, es indispensable tender hacia que haya una buena conectividad en todo el mundo y que sea igualitaria y que sea para todos y que sea accesible. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil, hay disputas, hay diferentes principios, diferentes posiciones, no todo el mundo tiene el mismo valor, no todo el mundo tiene el mismo principio de solidaridad, pero tenemos, bueno, es lo que hay. Y en base a esto y con esto, y tendiendo hacia el tipo de energía que marcaba Manuel, y lo indispensable que es, si no hubiera conectividad no estaríamos ahora nosotros cuatro hablando. Exactamente. Así que hay que apuntar a eso, hay que apuntar a eso. Yo les quiero agradecer sobremanera que provoquen en la costa y además con un país vecino, se lo vamos a mandar este programa a Manuel para que se encargue en Chile, que lo vean los amigos que están del otro lado. La frontera nos une, no nos divide, para que lo vean. Creo que está en ustedes, quiero felicitarlos especialmente. Y te digo, estamos sobre el final, nos quedan algunos minutos nada más, pero quiero aprovechar para que nos ayudes, Leo, a reflexionar un poco sobre todo lo vivido hoy, ¿no? Bueno, muy interesante lo que hablábamos de la economía, de los cambios que se pueden provocar, no solamente en la economía, como la pidió el Papa, como pidieron los empresarios, aprovecharon para pedir un cambio en el sistema fiscal, en el sistema impositivo. Cada uno pide lo suyo. Bueno, los amigos cooperativistas nos han mostrado la importancia de las asociaciones para buscar justamente una economía diferente. Me parece que ese es el camino. Lo hablamos también con el desastre ecológico que sucedió en el Golfo de México, donde también nos marca que tenemos que tener un cambio en cuanto al sistema energético, de qué manera logramos esa energía que cada vez es más necesaria, pero que evidentemente el tema petróleo quedó absolutamente relegado ya. Yo creo que las nuevas generaciones ya lo traen más implícito a eso, ¿no es cierto? Pero los que están todavía en el poder están llevándonos a ser más conservadores de lo que en sí la economía parece ser en cada uno de los países, pero universalmente se están considerando más conservador. Me parece que va a haber cambios de todo tipo. De hecho, te digo más, Carlos, nosotros en la Argentina estamos viendo un tipo de política donde predominan los jóvenes, donde muchas veces, un poco en broma, un poco en serio, decimos a los viejos los estamos tirando por la ventana. Sin embargo, hace muy pocos meses atrás, en Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo, puso como presidente a un hombre de 79 años. Quizás eso también sea un poco el cambio. Y me parece a mí uno de los cambios más lógicos, porque si bien los jóvenes son necesarios por la fuerza, por las nuevas ideas, por la necesidad de empuje que traen y son los necesarios, me parece que el crecimiento de la vida etaria del ser humano
llama a gritos de que los sectores más grandes tengan más participación, más ganas de vincularse y sean más respetados también por los jóvenes a la hora de lograr ese cambio, ¿no? Y de paso nosotros más Y oportunidades. de paso de tenemos trabajo, un ¿no? tiempito Sí, más para un seguir. tiempito más para seguir adelante. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, ya a lo mejor con quienes pretendan ser candidatos también en la provincia de Un poco Buenos más claro, Aires, ¿no? La y cosa. en lo local también y en la región también, ¿no? Porque una de las cosas que en la quinta sesión electoral, sección que nos toca a nosotros, va a haber que definir son los candidatos a senadores. 5 lugares. ¿Qué pasará? Y Bueno, con un dato importante, el Partido de la Costa va a perder 2 bancas en principio porque Ujú. dos senadoras de nuestro distrito van a dejar su lugar en esta oportunidad, o no. ¿perderán las 2 bancas? Eso lo vamos a ir descifrando a lo largo de estas 3 semanas que faltan de aquí al cierre de listas. Hasta la semana que viene.